Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de la vida actual de una leyenda absoluta del ciclismo mundial que hoy tiene 61 años. Muchos creen que saben cómo vive un campeón retirado, pero la realidad de Indurain está muy lejos de lo que la mayoría imagina. Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo es realmente su vejez, lejos del ruido, de la gloria y de las cámaras. Durante más de una década, el nombre de Miguel Indurain fue sinónimo de dominio absoluto, silencio intimidante y superioridad física casi inhumana. No necesitaba gestos grandilocuentes ni declaraciones explosivas, su forma de hablar era la bicicleta, su lenguaje eran los kilómetros devorados con una calma que desesperaba a sus rivales. 5 Tours de Francia consecutivos. No se ganan solo con fuerza en las piernas, se ganan con una mente fría, una disciplina extrema, y una capacidad de sacrificio que pocos seres humanos están dispuestos a asumir. Pero precisamente por eso, cuando un campeón así se retira, la gran pregunta no es qué ganó, sino qué queda después. Gracias por ver este video, y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir creando contenidos que revelan lo que nadie más se atreve a contar. A diferencia de otras estrellas del deporte que buscan prolongar la fama a cualquier precio, Miguel Indurain tomó una decisión radical cuando colgó la bicicleta. Desapareció casi por completo del foco mediático, rechazó convertirse en una figura omnipresente de la televisión y eligió una vida marcada por la discreción absoluta. Para muchos fanáticos, ese silencio fue desconcertante, incluso decepcionante, porque esperaban ver al héroe reinventarse como comentarista, empresario o figura pública constante. Sin embargo, esa ausencia dice mucho más sobre su carácter que cualquier entrevista. A los 61 años, Indurain no vive rodeado de lujos ostentosos, ni de excentricidades propias de una superestrella retirada. Su vida cotidiana se desarrolla con una normalidad que sorprende a quienes imaginan que un 5 veces ganador del Tour debe vivir como un mito intocable. Lejos de las grandes capitales del espectáculo, mantiene una rutina sencilla, centrada en la familia, en la salud, y en una relación muy distinta con el deporte que lo convirtió en leyenda. No reniega de su pasado, pero tampoco vive anclado a él. Lo más impactante no es dónde vive ni cuánto dinero tiene, sino cómo ha decidido envejecer. Mientras otros luchan desesperadamente contra el paso del tiempo, Miguel Indurain parece haberlo aceptado con una serenidad que desconcierta. No intenta aparentar lo que ya no es, no se aferra a la imagen del campeón invencible, y quizás ahí radica la mayor lección de su vida actual. La vejez de Indurain no es un ocaso triste, sino una transición silenciosa que muy pocos conocen en profundidad. Y esta es solo la primera parte de una historia mucho más compleja y reveladora. Para entender cómo vive hoy Miguel Indurain, primero hay que regresar al período más brutal de su vida, la etapa en la que su cuerpo y su mente fueron llevados hasta límites que muy pocos deportistas han experimentado. Cuando Content Reference 0, Index igual a 0, comenzó a dominar el ciclismo mundial. No lo hizo como una estrella carismática, sino como una fuerza silenciosa imposible de detener. Su presencia en el pelotón no generaba espectáculo inmediato, generaba miedo, porque todos sabían que, cuando llegaba el momento decisivo, él seguía pedaleando igual mientras los demás se rompían. 5 Tours de Francia consecutivos no fueron una casualidad ni una racha afortunada. Detrás de esas victorias había entrenamientos interminables, dietas estrictas, controles médicos constantes y una disciplina que no dejaba espacio para la improvisación. Indurain no corría para lucirse, corría para aplastar mentalmente a sus rivales, imponiendo un ritmo que parecía inhumano y que, año tras año, destruía cualquier intento de rebelión. Su mayor arma no era un ataque explosivo, sino la constancia implacable. Sin embargo, ese dominio tuvo un precio altísimo. Mientras el público celebraba cada victoria, su cuerpo acumulaba un desgaste silencioso que no se veía en las transmisiones televisivas. Horas interminables sobre la bicicleta, esfuerzos extremos en alta montaña y contrarrelojes llevadas al límite absoluto fueron dejando huellas profundas en su organismo.
El campeón que parecía invencible estaba, en realidad, pagando con su salud futura cada segundo de gloria presente. A nivel mental, la carga no era menor: vivir con la presión constante de ganar, de no fallar, de sostener un imperio construido sobre el rendimiento perfecto, convirtió su carrera en una prisión de expectativas. La temporada comenzaba con la obligación tácita de repetir la hazaña, de demostrar que seguía siendo superior, aunque el cuerpo ya enviara señales de agotamiento. El silencio de Indurain no era timidez, era una forma de supervivencia. Cuando finalmente decidió retirarse, no lo hizo derrotado por un rival, sino por el desgaste acumulado de años viviendo al límite. No hubo escándalos, no hubo caídas espectaculares, simplemente entendió que el precio de seguir era demasiado alto. Ese momento marcó el inicio de una transición radical, del héroe indiscutido al hombre que debía aprender a vivir sin la bicicleta como eje central de su existencia. Y esa transición, lejos de ser sencilla, fue uno de los mayores desafíos de su vida. Todo lo que Indurain es hoy está directamente conectado con lo que su cuerpo soportó en aquellos años de dominio absoluto. La vejez de un campeón no empieza a los 60, empieza el día que deja de competir. Y en su caso, ese día cambió para siempre la forma en que entendía el esfuerzo, la salud y el silencio. El retiro de Miguel Indurain no fue un momento de celebración, fue un corte limpio y silencioso con la vida que había conocido durante décadas. Cuando Content Reference ICT 0, Index igual a 0, dejó el ciclismo profesional, no organizó giras de despedida, ni buscó prolongar su figura en los focos. Simplemente se apartó como si necesitara desaparecer para poder volver a encontrarse a sí mismo. Para alguien que había vivido bajo un calendario brutal de entrenamientos, carreras y presión constante, el vacío fue inmediato. De un día para otro, ya no había etapas, ni contrarrelojes, ni rivales a los que superar. El cuerpo, acostumbrado a funcionar al límite, tuvo que aprender a vivir sin esa exigencia extrema que durante años definió cada jornada. Muchos deportistas sufren cuando se retiran, porque no saben quiénes son sin la competencia. Y en el caso de Indurain, ese choque fue profundo aunque casi nadie lo viera. Su silencio posterior no fue indiferencia, fue una forma de protegerse. Lejos de las cámaras, comenzó una etapa marcada por la adaptación. Su cuerpo ya no respondía como antes, y los efectos acumulados de años de esfuerzo empezaron a manifestarse con mayor claridad. Dolores, limitaciones físicas y la necesidad de controlar su salud se convirtieron en parte de su nueva rutina. El campeón invencible tuvo que aceptar algo que nunca había experimentado en su carrera: la fragilidad. A nivel emocional, el cambio fue igual de drástico. Pasar de ser el hombre más temido del pelotón a un ciudadano anónimo no es un proceso sencillo, especialmente cuando el mundo entero te había colocado en un pedestal. Indurain eligió no alimentar la nostalgia ni vivir de recuerdos, una decisión que lo alejó de homenajes constantes, pero que le permitió reconstruir su identidad lejos del mito. Para él, la fama nunca fue un objetivo, y tras el retiro, tampoco lo fue mantenerla. Mientras muchos esperaban verlo convertido en una figura mediática permanente, él optó por una vida discreta, casi invisible, participaciones puntuales, apariciones muy selectivas, y un rechazo sistemático a la exposición innecesaria marcaron esta etapa. No necesitaba explicar su silencio, porque ese silencio era, en sí mismo, una declaración. Había dado todo al ciclismo, y ahora, le tocaba vivir para sí mismo. Este periodo de transición fue clave para entender al Indurain actual. La forma en que enfrentó el retiro explica por qué su vejez es tan distinta a la que muchos imaginan. Lejos del ruido, aprendió a convivir con sus límites y a redefinir qué significaba realmente estar bien. Y ese aprendizaje es el que hoy marca cada aspecto de su vida cotidiana. A los 61 años, la vida de Miguel Indurain es todo lo contrario a lo que muchos imaginan cuando piensan en una leyenda del deporte. Content Reference ICT 0, Index igual a 0. No vive rodeado de lujos excesivos ni busca llamar la atención con una imagen de campeón eterno. Su día a día está marcado por la calma, la rutina controlada
y una relación muy distinta con el esfuerzo físico. Después de haber exigido a su cuerpo hasta el límite durante años, hoy, la prioridad es conservar la salud. Indurain mantiene una vida familiar discreta, lejos del ruido mediático y de la presión que una vez definió su existencia. Elige cuidadosamente cuándo y dónde aparecer en público y suele hacerlo solo en contextos relacionados con el deporte o con causas que considera realmente importantes. No es un hombre que busque protagonismo, y esa actitud se refleja en la forma en que ha construido su vejez. Para él, la tranquilidad no es un lujo, es una necesidad. En cuanto al deporte, su relación ha cambiado por completo. Ya no hay obsesión por el rendimiento ni por superar marcas. Ahora, el movimiento es una herramienta para mantenerse activo, no para competir. Escucha a su cuerpo, respeta sus límites, y entiende que la edad trae consigo una nueva forma de medir el esfuerzo. Este cambio de mentalidad es uno de los aspectos que más sorprende a quienes lo recuerdan como una máquina imparable. La salud ocupa un lugar central en su vida actual. Años de ciclismo de alto nivel dejaron huellas que requieren atención constante y cuidados específicos. Controles médicos regulares, hábitos moderados y una rutina equilibrada forman parte de su presente. No se trata de luchar contra el paso del tiempo, sino de convivir con él de la manera más inteligente posible. Socialmente, Indurain sigue siendo una figura respetada, pero él mismo se encarga de marcar distancia con el mito. Prefiere conversaciones tranquilas, encuentros reducidos, y un círculo cercano que lo conozca como persona y no solo como campeón. Esa elección consciente de anonimato parcial es una de las claves que explican por qué su vejez es tan estable y serena. Mientras otros buscan aplausos, él busca equilibrio. La mayor sorpresa no está en lo que hace, sino en lo que ha decidido no hacer. No vive atrapado en la nostalgia ni intenta revivir constantemente sus años de gloria. Ha aceptado que su legado ya está escrito, y que ahora le corresponde una etapa distinta, más silenciosa pero no menos valiosa. Y precisamente en esa aceptación radica la verdadera fortaleza de Miguel Indurain, a los 61 años. La vejez de Miguel Indurain expone una contradicción poderosa entre lo que el público espera de una leyenda y lo que realmente significa haber sido una. Content Reference, ICT 0 Index igual a 0. No encaja en el molde del ex campeón, que vive anclado a los recuerdos, ni en el del ídolo que se reinventa como figura mediática permanente. Su forma de envejecer rompe con el imaginario colectivo que asocia la grandeza deportiva con una vida de exhibición constante, y precisamente por eso resulta tan desconcertante. Durante años, el mundo vio en Indurain a un gigante casi inhumano, capaz de dominar las montañas sin mostrar una sola grieta. Esa imagen quedó grabada en la memoria colectiva, y se transformó en una expectativa injusta, la de que un campeón debe seguir siendo extraordinario incluso cuando deja de competir. Pero la realidad es mucho más compleja, y, en su caso, mucho más humana. La verdadera grandeza no está en seguir brillando, sino en saber cuándo detenerse. Indurain entendió algo que muchos nunca aceptan, que la gloria deportiva es una etapa, no una identidad eterna. Aferrarse a ella puede convertirse en una carga, una prisión emocional que impide avanzar. Al elegir una vejez discreta, lejos del ruido y de la idolatría constante, tomó una decisión que exige una fortaleza distinta a la que se necesita para ganar carreras. Su vida actual no busca inspirar desde el espectáculo, sino desde el ejemplo silencioso. Demuestra que es posible cerrar un ciclo sin escándalos, sin excesos y sin la necesidad de validación permanente. En un mundo obsesionado con la visibilidad, su retirada definitiva del foco es casi un acto de rebeldía. Una forma de decir que el éxito no siempre necesita ser exhibido. Este contraste entre mito y realidad invita a una reflexión más profunda. ¿Qué ocurre con los héroes cuando las luces se apagan? Estamos preparados para aceptar que también envejecen, que también cambian, y que también eligen el silencio. La historia de Indurain no habla solo de ciclismo, habla de la relación que tenemos con el tiempo, con el cuerpo y con la identidad. A los 61 años, Miguel Indurain
no sorprende por lo que hace, sino por lo que representa. Un campeón que entendió que la victoria más difícil no se gana en la carretera, sino en la vida después de la gloria. Y quizás esa sea la lección más poderosa que deja su vejez.